Muy bien, entonces la actividad 1 se sube hoy, que es la búsqueda de información. La actividad que tenía como 2, que estuve explicando en la clase anterior, ya no es la actividad 2, sino es actividad explicada en clase, que viene siendo esta redacción, ¿sí? Que obviamente esta dice valor 5 puntos, por ahí. Que finalmente esa actividad, ese ejercicio, perdón, que yo expliqué en clase, lo vamos a incluir al ejercicio que ustedes realizaron, que sería este ejercicio con estas solicitudes en la cola de peticiones. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que vale 5 puntos. Ajá. Tenemos que agregar el que nos explicó. Sí, ambos. Vamos a agregar ahí ambos. El que expliqué yo y el que ustedes realizaron. Son 2 y van en la actividad número 2. Les voy a Gracias. subir este archivo para que ustedes lo tengan, nada más en un ratito que les abra la plataforma. Muy bien. La actividad número 3. Dice, dado un disco de cabeza móvil con 200 cilindros numerados del 0 al 199 con un tiempo promedio de acceso, rotación más transferencia de 20 unidades de tiempo, se trata de determinar el tiempo total de servicio que se requiere para atender las siguientes peticiones. Ahora las peticiones, muchachos, vienen en coordenadas, en donde la primera componente se refiere al instante de tiempo en el que se efectúa dicha petición. Si ustedes se fijan, nuestra primera petición es 0,30. El 0 significa en el momento 0 llega la solicitud para ser atendida. ¿Y qué cilindro quiere accesarse? ¿A qué cilindro se quiere accesar? Al número 30. ¿Sí? La computadora obviamente está trabajando y va a ir a atender esta petición. Mientras de que está atendiendo esta petición, es probable que lleguen más peticiones. La siguiente petición llega en el momento número 40 y se requiere atender a la petición al cilindro número 10. La tercera sería en el momento 45 y sería el cilindro número 40 y así sucesivamente. Eso significan las coordenadas. ¿Está claro cómo se va a trabajar ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Dice, se considera que el tiempo de posicionamiento entre cilindros contiguos es igual a una unidad de tiempo. Entonces, ahora lo nuevo que tenemos en este ejercicio es que vamos a tener un tiempo y una petición y que vamos a tener un tiempo para que se posicione la cabeza del disco duro en cada uno de estos cilindros y dice que el tiempo es igual a una unidad de tiempo. Esto significa que si yo avanzo del cilindro 1 al cilindro 2, se va a tardar una unidad de tiempo. Si quiero avanzar del 1 al 4, se va a tardar 3 unidades de tiempo. En otros ejercicios vamos a tener que este tiempo de posicionamiento entre cilindros puede variar, puede cambiar, que en lugar de que sea una unidad de tiempo, van a ser 2 unidades de tiempo, o va a ser 3 o 1.5, dependiendo. ¿De qué dependería esto? Del tipo de computadora, del procesador que tengamos, de la velocidad en que trabaja. En este caso, ¿ustedes han escuchado hablar sobre las revoluciones por minuto? En cuanto a cuando van a comprar una computadora. Dicen, tenemos un disco duro de 1 tera, tantas revoluciones por minuto. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Entonces, a eso se refiere. El disco duro, entre mayores revoluciones por minuto tenga, es más eficiente el acceso al disco. Y aquí, pues, para
que no sea tan complicado el ejercicio, estamos trabajando una unidad de tiempo para que sea más fácil de comprender, que obviamente no es real. No estamos poniendo qué unidades es, si es nanosegundos, si son segundos o qué. Y luego, el otro dato importante es el tiempo promedio de acceso, que sería la rotación más la transferencia. ¿A qué se refiere rotación más transferencia? Nuestro brazo, que nos ayuda a ir recorriendo, obviamente, que la cabeza accese a estos cilindros, tiene un tiempo de rotación. Cuando él va a accesar hacia el interior de ese disco y luego hace la actividad, rota para regresarse, salir de la pista o del sector en el que se encuentra, se sale y luego avanza al siguiente cilindro. ¿Se acuerdan que lo vimos en la imagen? En donde ingresaba hasta cierta pista, luego al sector y luego ya sale y luego continúa buscando en otros cilindros. Entonces, cuando voy a atender una petición, se tiene un tiempo de rotación y transferencia. En este caso dice que se tarda 20 unidades de tiempo en hacer esta acción. Entonces, la primera petición es, en el tiempo cero voy a avanzar al cilindro número 30. Y cuando llegue al 30, tengo que gastar 20 unidades de tiempo para atender esa petición en lo que se tarda en el ingreso, hace la atención a la petición, rota la cabeza y se sale. Y luego ya va a avanzar a la siguiente petición, que sería la número 10, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, vamos a abrir un archivo. Alex nuevamente me pide que entres. ¿Estás desconectando o trae problemas con el internet? No, que se le esté trabando la aplicación. Mm. ¿Le puedes poner pausa a la grabación o no? Sí. Si quieres, ponle pausa porque ahora no encuentro el archivo. Ujú. ¿Estás viendo el Excel? Sí, ya continúe la grabación. Sí. Ok, vamos a ver. Aquí está la descripción del problema. Me lo voy a poner aquí en un ladito. Ya están aquí resueltos, pero lo vamos a hacer nosotros. Lo voy a borrar. Ujú.
Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, obviamente el primero es, el primero en llegar es el primero en ser atendido. Lo tenemos ordenado, las peticiones generalmente están ordenadas en el tiempo de llegada. Entonces, tengo, la primera es la 0:30, en el momento 0. Entonces, ahora tenemos un instante. En el instante 0, ¿en qué cilindro actual se encuentra? El problema dice en qué cilindro se encuentra. Pues no en el que se encuentra, sino al que se le solicita, ¿no? Ir. Sí, dice al final, dice, nota, el cabezal del disco se encuentra inicialmente posicionado en el cilindro 0 Sí, ok. y el servicio de las peticiones se realiza en el sentido de números de cilindro crecientes. Entonces ahí nos está indicando que va en sentido ascendente y en este caso está posicionado en el cilindro 0. Puede haber otros ejercicios en el que en ese momento el cabezal del disco se encuentre en otro cilindro. Entonces hay que leer muy bien el ejercicio. Entonces, en el instante 0 se encuentra en el cilindro actual 0. Y dice que aquí vamos a poner las peticiones que requieren ser atendidas. En el momento 0, ¿cuántas peticiones tenemos? Únicamente la Una. número 30. Entonces, tenemos la número 30. Dice, cilindro a servir. ¿A quién va a ir a servir? Pues a la única petición que existe, que en este caso es la número 30. ¿Cuánto se va a desplazar? El desplazamiento va a ser desde el cilindro actual en donde se encuentra hasta el cilindro a servir, que es el que requerimos atender en este momento, que sería la diferencia del 0 al 30. Su desplazamiento serían 30. ¿Por qué 30? Porque ahí me está diciendo que el tiempo de posicionamiento entre cilindros contiguos es igual a una unidad de tiempo. Si me dijera en este ejercicio que el tiempo de posicionamiento entre cilindros es de 2 unidades de tiempo, yo aquí tendría que poner 60 unidades. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Pero como no me está diciendo que son 2, sino es una sola, pues entonces dejamos el número 30 como lo teníamos. Muy bien. El tiempo de servicio. El tiempo de servicio es el tiempo que se tarda en atender. Entonces, acuérdense que el tiempo va a ser el posicionamiento entre los cilindros más la rotación y transferencia que se esté tardando para accesar a ese cilindro, hacer la actividad correspondiente, ya sea guardar el archivo, abrirlo, cambiar, modificarlo y guardar una copia, etcétera, etcétera. Son 20 unidades de tiempo. Entonces, si se desplaza 30 unidades de tiempo más las 20 de la rotación y transferencia, ¿cuánto pondríamos aquí? Sería un valor de 50. ¿Sí? Eso es el tiempo de servicio. El tiempo de servicio es el tiempo del desplazamiento más la rotación y transferencia. ¿Sí? En este momento, como se tarda 50 unidades de tiempo, ¿en qué instante me encuentro? ¿Alguien me quiere contestar? ¿En qué instante de tiempo me encuentro para ahora atender las siguientes peticiones? Chicos, ¿pueden contestarme? ¿O nadie sabe? No, nadie sabe, creo. ¿Nadie sabe? Okay. Ujú. Recuerden que en el momento 0 iniciamos a atender la petición 30, se tardó 30, vamos a suponer que sean segundos, 30 segundos para desplazarse hasta el cilindro a atender y 20 en la rotación y transferencia. Estoy en el segundo 50. Entonces, ¿en qué instante me encuentro?
en el instante 50. ¿En qué cilindro actual me encuentro? Si estaba sirviendo al 30 anteriormente, entonces ahora estoy en el número 30. ¿Y qué peticiones tengo pendientes? Pues, Ninguna. ¿ninguna? Ah, bueno, La 4010. La 4010, y ajá, 45, ¿no? y la 45. Mientras de que yo estaba atendiendo a la petición 30, llegaron dos peticiones, el cilindro 10 y el cilindro 40. O sea, el acceso al cilindro 10 y el acceso al cilindro 40. Entonces, aquí voy a poner el número 10, coma, y el número 40. ¿Por qué primero pongo al 10? Porque el 10 llegó en el momento 40 y la petición 40 llegó en el momento 45. Entonces, acuérdense que estamos el primero que llega es el primero en ser atendido. ¿A quién voy a servir en este momento? Al cilindro 10. ¿Por qué? Porque es el primero que llegó. Tengo a 2 en la cola. Estas son, aquí le pondríamos cola de peticiones. Ajá. Atendemos al 10. ¿Cuánto se va a desplazar? Si estaba en el cilindro 30 y se va a desplazar hasta el cilindro 10, que es el que va a servir. 20 unidades. ¿Sí? ¿Cuál sería el tiempo de servicio? Las 20 unidades que se desplazó desde un cilindro a otro, más las 20 de rotación y transferencia, que estaríamos hablando que son 40 unidades de tiempo. ¿Sí? ¿En qué instante de tiempo me encuentro, muchachos? El 90. En el 90, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en el momento 50 y desde el 50 más los 40 del tiempo de servicio, estamos en el momento 90. Muy bien. Ahora, ¿en qué cilindro actual estoy? En el número 10. ¿Sí? En la cola de peticiones tenía la petición 40 pendiente, pero desde ese momento 50 hasta el 90, ¿cuántos llegaron? 1. Llegó la petición en el momento 60 para atender el cilindro 60. Y luego tengo uno en el momento 100, todavía no llega, ¿están de acuerdo? Todavía no llega, entonces solamente tenemos esas dos peticiones. ¿A qué cilindro voy a servir? Pues al cilindro número 40. ¿Por qué al 40? Porque en la cola de peticiones están ordenados en el tiempo de llegada. Primero llegó el 40, por eso atiendo al número 40. ¿Cuál es el tiempo de desplazamiento? Del cilindro actual 10 hasta el cilindro a servir, que es el 40, hay un desplazamiento de 30 unidades. Bueno, de 30 cilindros. Y como son una unidad por cilindro, entonces serían 30 unidades de tiempo, más las 20 de rotación y transferencia, serían nuevamente el tiempo de servicio de 50 unidades. ¿En qué instante me encuentro? 140. ¿En el cual? 140. 140, muy bien, que sería en el instante anterior, que es 90, más el tiempo de servicio de atender a la petición número 40. Entonces, en el momento 140. En el momento 140, ¿en qué cilindro actual me encuentro? 40. En el número 40. Estoy posicionada en el cilindro 40. Y en el momento 140, desde el 90 hasta el 140, ¿cuántas peticiones llegaron? Está la petición al cilindro 50, pero obviamente primero coloco en la cola a la petición 60 que ya estaba. Y ahora voy a verificar cuáles llegaron.
pues llegó la petición en el momento 100 a atender al cilindro 50. Lo anotamos. Llegó la petición en el momento 120 para atender al cilindro número 5. Y precisamente en el instante en el que me encuentro, llega en ese momento la petición a atender al cilindro número 100 en el instante 140. Tengo 4 peticiones en la cola. ¿A quién voy a atender si estamos con primeras llegadas? Son las primeras en ser atendidos. Atendemos al número 60. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Se va a tener que desplazar desde el cilindro actual, que es el 40, hasta el número 60. Y entonces tendríamos 20 de desplazamiento. Y el tiempo de servicio sería los desplazamientos, que son 20 por una unidad de tiempo, que sería 20 por 1, 20, más el tiempo de servicio, que es la rotación y transferencia de 20 unidades. 20 más 20, 40. ¿En qué instante me encuentro? En el instante 180. ¿Sí? ¿Y en qué cilindro actual me encuentro? En el 60. Ahora, desde el 140 hasta el 180, en esos instantes de tiempo, ¿quién llegó? Y si se fijan, solamente llegó una petición más y son todas las peticiones. Entonces, vamos a poner aquí las que se encuentran en la cola, 50, la número 5, la número 100, y agregamos la nueva petición, que sería la 120, atender al cilindro 120, que fue el último que llegó. ¿A quién va a servir? Pues en el orden de llegada llegó primero el número 50. Entonces, ¿cuánto se desplaza desde el 60 hasta el 50? 10 unidades. Y el tiempo de servicio es el desplazamiento por la unidad de tiempo que tarda, más la rotación y transferencia, que serían 30. 10 más 20, 30. ¿En qué instante me encuentro? En el instante número 210. ¿En qué cilindro actual me encuentro? Estoy en el cilindro 50. ¿Qué peticiones tengo? Nos queda la petición 5, la petición 100 y la petición 120. Y entonces, el cilindro a servir sería el número 5. ¿Cuál es mi desplazamiento? Si estoy en el 50, va a moverse hasta el número 5, 45 de desplazamiento. El tiempo de servicio son 45 por una unidad, sería 45, más 20 de rotación y transferencia, serían 65. ¿En qué instante me encuentro? Pues sería 210 más 65, que se tardó en atender esa petición, serían 275. Atendemos al cilindro, estoy actualmente en el cilindro 5 y atendemos al cilindro número 100, que es el que queda, y el 120, entonces vamos a atender al cilindro 100. Se desplaza del 5 al 100, 95 de desplazamiento. ¿Cuánto se tarda? 95 por 1 más 20, que sería 95 por 1, 95, más 20, 115. 115 más los 275, que fue cuando inició a atender a la petición 100, serían 385. Estoy en el cilindro actual 100. 390, ¿no, maestra? Perdón, 390. Ya no sé sumar. No, estaba viendo a ver si estaban poniendo atención. 100. Y luego me queda el 120. Cilindro a servir sería el 120. El desplazamiento sería 20. Y el tiempo a servir serían
40. 390 más 40, estaríamos hablando de 430. En el instante 430 me encuentro actualmente en el cilindro 120 y en ese instante de tiempo no hay ninguna petición. Entonces, la cola de peticiones se encuentra vacía. Y ese sería el ejercicio. ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos? Sí. Sí. ¿Dudas? No. No hay dudas. No. Muy bien, entonces, el SSTF, ¿cómo trabaja? Pues el SSTF lo que hace es moverse y atender al que se encuentre más cercano. Entonces, voy a borrar. Y tenemos, estoy en el instante 0, en el cilindro actual 0, y solamente tengo una petición. ¿Ok? Tengo una sola petición, igual, se desplaza 30 y 50. A ver, nada más quiero que me digan si está claro lo del tiempo de servicio para ya no estar explicando de uno por uno y hacerlo más rápidamente. ¿Sí está claro cómo voy sacando el tiempo de servicio, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Es usted? Ok. Entonces, estoy en el instante número 50. En el instante número 50, me encuentro en el cilindro actual número 30 y en ese momento llegaron dos peticiones, que fue la 40 y la 45. A partir de ahora vamos a estar poniendo, para saber en dónde me encuentro, voy a poner un asterisco en este, bueno, yo así lo manejo. En este ejercicio, en SSTF, que atiende al más cercano, yo voy a poner un asterisco para simular en dónde estoy actualmente. Estoy en el cilindro 30. Quiere decir que me encuentro ahí. ¿Sí? Ahí estoy. No, maestra, ahorita puso los primeros datos en vez de el 10 y el 40. Ay, perdón. Era 10. Tienes razón, puse los tiempos. Ujú. Ok, perdón. Es el número 10 y el 40. Entonces estoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Perdón. Entonces estoy ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese STF? Lo que hace es atender al más cercano. Si estoy en el 30, ¿de quién estoy más cerca? ¿Del 40 o del 10? 40. Entonces estoy más cerca del 40, por lo tanto va a ir a atender al número 40. Y en la cola de peticiones se van a ir ordenando los cilindros, se van a ir poniendo en orden. Eso es lo que vamos a ir haciendo, a diferencia del FCFS. Desplazamiento, ¿cuánto se desplaza? 10. Y el tiempo de servicio serían 30. 10 más 20, 30. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento me encuentro? En el momento 80. ¿En qué cilindro actual estoy? En el número 40. ¿Sí? En el momento 80, ¿quién llegó? Ha llegado únicamente, en el momento 60, la petición al cilindro 60. Entonces, colocamos en la petición 10, estoy en el 40, que fue en el que se sirvió, ponemos el asterisco, y llegó la petición número 60.
Muy bien. Entonces, ¿de quién estoy más cerca? ¿Del 40 al 60 o del 40 al 10? Al Al 60. 60. Entonces vamos a atender al 60. Ujú. ¿Cuánto se desplaza? 20. ¿Cuánto es de tiempo de servicio? 40, porque son 20 más 20 de rotación y transferencia. Entonces son 120. En el instante 120, ¿en qué cilindro actual me encuentro? En el 60. Ujú. Entonces dice, Llegó el momento 50 y el 15. 120, ¿quiénes llegaron? Llegaron dos más, el 50 y el 5. Entonces los voy a ordenar. El 5, el 10 y el 50. Y yo estoy aquí. ¿Están de acuerdo? Ujú. Estoy en el 60, está el 50 y el 5. Sí. Entonces, ahí me encuentro. ¿De quién estoy más cerca? Pues obviamente del lado derecho no tengo a nadie. Del lado izquierdo, pues el más cercano es el 50. Aquí no hay de otra, ¿verdad? Entonces vamos a atender al 50. ¿Cuánto se desplaza? 10 unidades. Su tiempo de servicio es 10 más 20 de rotación y transferencia son 30. Entonces, ¿en qué instante me encuentro? En el 150, que es en el instante anterior más el tiempo de servicio de la petición atendida previamente. Entonces son 150. ¿En qué cilindro